Muy buenas tardes, amigos y amigas de Manzanares 10 Televisión. Volvemos a reencontrarnos en esta Plaza de la Constitución y hoy además un reencuentro muy especial porque este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y para hablarnos precisamente de esta enfermedad hemos decidido preparar un programa especial en el que ahondaremos en esta patología, nos contarán todo y también nos van a contar quién y cómo nos pueden ayudar, porque aquí en Manzanares existe una asociación que está con nosotros. Hoy, precisamente, con nosotros viene una de las responsables de esta asociación, que es Pilar Serrano. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pilar, Carmen. encantada de volveros a tener aquí en el programa. Estamos contigo a esta estupenda asociación con la que ya hicimos un primer especial y hoy volvemos a reencontrarnos, que es lo que tocaba con este Día del Alzheimer. Muchísimas gracias, sobre todo a vosotros, por habernos dado la oportunidad de poder en los medios hablar de este tema, que realmente ha estado muy apagado en todo este tema, en todo el tiempo de la pandemia. Además que es que, como decimos, ha estado apagado, pero es algo que sigue estando ahí, sí, que las familias siguen necesitando. No sé cómo haya estado esta situación, porque evidentemente habrá familias que necesitan de cuidadores, de apoyo psicológico, de apoyo de la propia asociación, y que sí, habéis tenido que estar en contacto, ¿cómo? ¿Telemáticamente? Sí, lo que ocurre es que todavía no hemos hecho la captación de socios, que es lo más importante, todo debido al problema del COVID-19. Entonces, ahora tenemos que empezar a retomarlo como sea y cierto es que todo este tiempo no hemos podido, bueno, es que ni siquiera teníamos abierta la cuenta bancaria, porque todo se quedó antes de marzo, antes del decreto. Ya conseguimos haber inscrito ya la asociación en el registro de entidades de Castilla-La Mancha de asociaciones y en el ayuntamiento. O sea, todo eso se pudo hacer el tema del CID, se pudo hacer también todo lo referente a la documentación, el certificado digital también, que todo ha supuesto muchísimo tiempo y muchas complicaciones, o sea que no es una cosa tan sencilla. Yo pensaba que esto iba a ser mucho menos laborioso, pero vamos, ha merecido la pena. Empezamos con Marisol del Centro de la Mujer, que nos empezó a asesorar, y bueno, Prado Zúñiga, la concejal de Servicios Sociales, también nos ha echado una mano, sobre todo el año pasado, que nos permitió dar a conocer la asociación cuando fueron las terceras jornadas de Alzheimer. Pudimos elaborar un manifiesto y dimos a conocer la asociación el último día en la marcha que se realizó. Y entonces, bueno, pues contentísimos con esa colaboración y ese apoyo del ayuntamiento. En ese sentido, pues lo tengo que agradecer muchísimo. Bueno, se lo agradecemos, yo en nombre de la Junta Directiva se lo agradecemos a Prado Zúñiga en concreto. Precisamente sobre esa marcha del Alzheimer y sobre esa conmemoración que se hacía, te iba a preguntar, porque bueno, uno de los objetivos hoy nuestro desde Manzanares 10 Televisiones, desde Estamos Contigo, es visibilizar precisamente este Día Mundial del Alzheimer, porque bueno, pues fechas como esta se suelen conmemorar con actividades, solía estar esa marcha que pudimos ver en la calle, se leía ese manifiesto. Y este año, bueno, pues una actividad más que con la COVID-19 y que con estas restricciones que tenemos, bueno, pues se van a ver más que repercutidas porque anuladas completamente. Tú lo has dicho, efectivamente, gracias a vosotros que nos vais a permitir el poder hablar en los medios, pero claro, no podemos en la calle, no podemos hacer absolutamente nada, entonces pues se harán las videoconferencias con los profesionales que serían el neurólogo, Javier Domínguez, un enfermero y bueno, pues ahora a continuación también vendrá Aurora como familiar de un cuidador. Y bueno, pues el presentar la asociación, que la gente, pues porque cierto es que el año pasado pues tuvieron ocasión de empezar a conocernos, pero que como ha estado todo muy parado, pues interesa retomar este tema. Bien. ¿Por qué es importante, Pilar? Te voy a preguntar ya como la asociación, visibilizar precisamente el Alzheimer. ¿Por qué es tan necesario que la gente conozca de qué se trata y cómo se puede abordar, cómo tratarlo y cómo repercute al final en el día a día de las familias que tienen a alguien con problemas de Alzheimer dentro del núcleo familiar? Sí, mira, vamos a ver, es importantísimo primero saber que hay, que existe en Manzanares una asociación que va a apoyar, su objetivo fundamental es apoyar a los enfermos de Alzheimer, de ictus y de otras enfermedades degenerativas y a sus familiares, lógicamente. Entonces,
Entonces es fundamental porque se necesita, o sea, es decir, los familiares sufren muchísimo, el cuidador concretamente sufre muchísimo desgaste, tanto psicológico como físico. Entonces es necesario el apoyo por parte, pues, de una asociación que pueda pues, poner en marcha proyectos como el programa de respiro familiar, de respiro y descanso familiar, proyectos para poder atender específicamente a los enfermos. Otro de los proyectos importantes que queremos poner en marcha y que ya hemos solicitado una ayuda, una subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente a la Consejería de Sanidad, es el programa de asistencia multidisciplinar. Es decir, se trata de poder prestar una asistencia integral a los enfermos de Alzheimer, y contando con los profesionales tales como el psicólogo, el fisioterapeuta, el enfermero, el terapeuta ocupacional y el logopeda. Pero todo ello, como digo, de una forma integral. Es fundamental para de alguna manera potenciar al máximo ese desarrollo en las diferentes áreas que he nombrado de los profesionales, y que de alguna forma su deterioro se minimice al máximo para mejorar su calidad de vida, que es en última instancia el objetivo que nos proponemos como asociación. En este caso, la asociación Estamos Contigo. Además, es importante resaltar que no solo hablamos de cuidar al enfermo, sino también al cuidador con ese primer Totalmente, plano. Eso es fundamental. Es decir, como decía antes, el cuidador sufre un desgaste tremendo, tanto físico como psicológico, entonces necesita muchísimo apoyo psicológico. Por eso también otro de los proyectos sería los grupos de ayuda mutua para realizar terapias grupales con personas con la misma problemática, reuniones quincenales de 1 hora mínimo de duración, 1 hora y media, con un psicólogo, y también terapias individuales a las personas que realmente lo necesiten. Ya digo que eso es fundamental. Es necesario que ellos también paren un poquito, de ahí el programa de respiro o descanso familiar, porque necesitan cuidarse ellos para poder cuidar al enfermo. O sea, es fundamental. Otro aspecto también fundamental es la prevención. Quiero insistir enormemente en ella porque realmente para llevar a cabo una vida, o sea, hay que llevar una vida saludable, porque para el envejecimiento activo, es decir, que evidentemente la población envejece, pero si se hace llevando a cabo una vida saludable, con una alimentación sana, realizando ejercicio físico, actividades cognitivas que son fundamentales, todo este tipo de actividades son necesarias para lograr ese envejecimiento activo. Porque, bueno, como no sé si sabéis, ahora mismo hay más de 40 millones de personas afectadas en el mundo de Alzheimer, y se prevé que para el año 2000, o sea, dentro de 20 años, para el 2050, 2050, se llegue a los 120 o 140 millones. O sea que es una cantidad, o sea, es una cifra espeluznante. Es espeluznante. Entonces, bueno, la actitud que tengamos ante nuestra vida es fundamental. Entonces, como digo, una actitud de vida saludable, de vida sana, es esencial para poder envejecer bien, envejecer saludablemente. Para ello tengo que decir que ya en Manzanares existen 2 programas fundamentales puestos en marcha por la Concejalía de Servicios Sociales. En este caso Prado ya se ha adelantado en este sentido. Es el Plan de Envejecimiento Activo y Saludable de Segunda Juventud. O sea, ahí se están realizando, ya se empezó el año pasado, se están realizando actividades, ejercicio físico, actividades cognitivas, talleres de memoria, talleres para que puedan seguir desarrollando esas inquietudes, ese aprendizaje que se necesita, o sea, aprendizaje nuevo que no nos podemos estancar, o sea, ya para personas mayores de 60 años, o sea, ya digo, es fundamental. La socialización también, que ahora está mermada. Con estas restricciones, claro, pero se puede. Claro, hacer. está mermada. Entonces es fundamentalísima. O sea, y ya digo que ahí se está haciendo una labor muy buena de prevención.
con este programa. Participan, yo no sé, más de 400 personas participan ya en ese programa. Y luego hay otro programa que es el SEPAD, Mejórate Manzanares, que es un programa de prevención de la autonomía personal. Entonces también están participando 40 personas que llevan con profesionales como son el psicólogo, el terapeuta, el fisioterapeuta, el logopeda, y vienen al centro social 2 días a la semana para tener este tipo de actividades, pero en grupo, que es lo importante. De ahí la socialización. Entonces ahí están realizando actividades, como digo, de tipo cognitivo, de tipo físico, y eso es fabuloso porque estamos trabajando la prevención, que no vaya más. Son personas que tienen un grado de dependencia 1, todo lo más 2, pero sobre todo los grado 1, que están iniciando. Entonces es para parar y cortar, para sobre todo ralentizar ese proceso, porque es un proceso que ya cuando empieza, o sea, si no se potencia, va más. Es importante, Pilar, también que nos expliques, bueno, por ejemplo, en una familia, en un entorno en el que podamos empezar a notar que algún familiar nuestro pudiera padecer Alzheimer, o que aunque aún no lo tenga diagnosticado, pues tengamos esos despistes que dicen, oye, a ver si va a tener algo. ¿Qué alarma se nos tiene que encender para decir, bueno, vamos a un especialista, por supuesto, a que nos diagnostique si fuera necesario? Y luego, ¿qué pasos hay que seguir una vez que lo han diagnosticado? Porque, bueno, habrá quien lo tenga el cuidado en casa, que sea una fase, como digas, bastante leve, que sea completamente llevadero en casa, pero sería recomendable seguir algunas pautas, algunas recomendaciones, como por ejemplo acudir a vosotros, a la asociación, sí, a apuntarnos a actividades, o a que simplemente nos vayáis indicando el proceso. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Sí, bueno, las señales de alarma están claras, que empiezan con pequeños despistes, olvidos, se empieza pues por no querer realizar las actividades de la vida diaria, estar malhumorados, entonces esos son señales de alarma. Y luego pues sería por supuesto conveniente ponerse en contacto, o sea, ir al médico de cabecera primero, claro, para explicarle el tema. Ya él lo derivaría, si lo considera, al neurólogo. Y sí que es cierto que sí se podrían poner en contacto con nosotros, porque hay que realizar una serie de trámites. Sería interesante empezar con el reconocimiento de dependencia también, para ir avanzando, que eso hay que hacerlo en el Centro de Servicios Sociales, pedir cita para la trabajadora social de dependencia. Y sí que sería interesante pues que contactaran con nosotros para que le fuéramos indicando las pautas a seguir. El teléfono de la asociación es el 623-472-895, también por correo electrónico, que es Estamos Contigo Asociación @gmail.com, y por Facebook también. En Facebook pues también colgamos pues todas las actividades que vamos realizando. Entonces pues que no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque es importante coger este tema cuanto antes, o sea, coger al toro por los cuernos, cuanto antes empiece a actuar, muchísimo mejor, y para iniciar todos los trámites. Pues por eso tengo que decir, ahora nosotros estamos en esa fase de captación de socios, y sí que hago ya aquí un llamamiento pues a todas aquellas personas, tanto afectadas como no afectadas, para que nos echen una mano. O sea, realmente la cuota de nuestra asociación es muy baja, son 20 euros al año. O sea, con lo cual pues cualquier persona puede ayudarnos y puede colaborar, y pienso que es importante, o sea, porque, bueno, pues aparte de tengo que decir algo muy importante. Aprovechar. Que voy a aprovechar, sí, porque se puso en contacto con nosotras la directora, o sea, una persona que es de la Clínica Dental Lourdes Verbo. Concretamente yo estuve hablando con Elena, que trabaja en la clínica de Daimiel, sí, tienen otra clínica allí.
Y entonces me comentó que querían hacer una campaña solidaria el día 31 de agosto, ya la realizaron, sí. Y iban a poner unos contenedores en la clínica para realizar, o sea, para hacer una recaudación que iría destinada a las asociaciones de Alzheimer, a las dos, la de Daimiel y esta nuestra. Entonces, bueno, pues fue una sorpresa muy grata, nos ha reforzado también muchísimo. Solidario, además, en el que, como decimos, la COVID-19 nos tiene la cabeza llena, sí. Y hay todavía quien se acuerda de gestos como este. Bueno, pues yo desde aquí quiero dar las gracias a Lourdes Verbo y a Elena por esa iniciativa tan maravillosa que han tenido, y bueno, pues tenemos ahora previsto el día 15, tenemos previsto una reunión con ella, porque ella comentaba que el día 21 haría la entrega de lo nativo que hayan recaudado, Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy agradecidos por esa iniciativa. Claro que sí, un gesto muy bonito que es de agradecer, que es de poner en valor sin ninguna duda, y que ojalá, y como decimos, pues sí. Sean muchos. Hay mucha gente solidaria. La verdad es que Manzanares es un pueblo muy, muy solidario, Tenemos mucha suerte. Tengo la experiencia de muchos años trabajando en servicios sociales y tengo que decir que muchísimos voluntarios también, ha habido en asociaciones, hay un movimiento asociativo muy importante, entonces eso es digno de destacar. Pues claro que sí. Entre esas asociaciones, como les decíamos, estamos contigo. Hemos estado con Pilar Serrano, que nos ha hecho, pues digamos, una avanzadilla, una puesta en contexto de lo que es esta enfermedad, esta situación, cómo podemos ponernos en contacto con ellos. Como hemos dicho, redes sociales, tenemos el email, tenemos ese correo electrónico, pero vamos a contar más historias y mucho más acerca de esta enfermedad. Como ya hemos adelantado, pues tendremos en el programa también, en un momentito, mientras que cambiamos a los invitados aquí en este Reencontrados especial para el Alzheimer, a una cuidadora para que nos cuente de primera mano cómo es el día a día cuando se está junto a un enfermo de Alzheimer, y también especialistas del sector médico, neurólogo y enfermero, que nos darán ya lo que es esa visión más profesional de la enfermedad, pautas, recomendaciones, incluso hasta cómo diferenciar pues cuando es un despiste a cuando nos tiene que empezar a preocupar. Va a ser todo en el programa de hoy, pero como les decimos, hacemos un pequeñito corte para que podamos cambiar de invitado y enseguida continuamos en este especial Reencontrados. Pues ya estamos de vuelta, un pequeño cambio, como decíamos, para seguir esos protocolos, para que no nos crucemos entre invitados, pero ahora sí que ya estamos con Aurora Velasco. Ella es, como les decíamos, una cuidadora de una persona con Alzheimer, que nos va a traer en primera persona cómo vive ese día a día. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Como decimos, el Alzheimer por tu familia ha pasado bien de cerca. Cuéntanos la historia, ¿quién tienes y cómo es tu día a día? Pues sí, mira, es mi marido. Lleva ya prácticamente 9 años con Alzheimer. Cuando le diagnosticaron, pues la verdad, pues es un golpe grande. Aunque ya notas tú algunas faltas de memoria y eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, cuando te lo diagnostica, es aceptarlo, asimilarlo y ponerte las pilas. Te pones las pilas pues de la siguiente manera, informándote, formándote un poco. Cuando ya estuve aquí en el centro social, me dieron un libro, pues hay situaciones y cosas para que las puedas tú resolver. Y luego ya, pues, ya casi es rutina, hija. Él ahora mismo ha estado 4 años en la residencia de día. Muy bien, porque todavía tenía algo de movilidad. Pero el año pasado se cayó, le tuvieron que operar de la cadera, y aunque tuvo una buena rehabilitación, pero no camina nada. Ahora mismo está a base de grúa, para levantarlo, para acostarlo y todo. Y la verdad es que ha dado un bajón, porque él es un sufrimiento grande, porque hace más de 6 años que no habla. Y te da una impotencia, hija. Digo, si tiene sed, si tiene frío, calor, o le duele algo. Si le duele algo, a lo mejor hace un gesto, pero nada más. Y eso te crea una gran impotencia. Aunque yo le hablo muchísimo, le doy besos, él antes me respondía, ahora ya menos. Claro, la enfermedad va haciendo mella. Claro. Él tiene 81 años y bueno, después de 9 años, pues esto va avanzando. No muy rápido, porque va lento. Ya cuando se lo diagnosticaron, el neurólogo me dijo eso, dice, si no, estos enfermos no se medican, van en picado. Y eso, y me dio una serie de recomendaciones, pues que no engordara, por él,
y por los cuidadores. Y nada, lo voy manteniendo, le tengo una alimentación pues equilibrada y ya desde con esto del confinamiento, desde marzo está en casa. Y ya no lo voy a volver a llevar, porque ya en la situación que él está ya no tiene terapia, hija. Antes pues sí, de terapia ocupacional, en fin, tenía otra vida. Pero para estar sentado en un sillón, pues ya le tengo en casa. Pues ya en casa, después de comer, lo acuesto 2 horitas con los cambios posturales y se va manteniendo. Te da mucha tristeza que le hablas, que le besas y no sé, te mira de una manera diferente y eso ya te gratifica de todo el trabajo y toda la lucha que tenemos. Yo recomiendo a todas las personas cuidadoras que tengan muchísima paciencia, no gritos, no malas caras, porque ellos los sentimientos los tienen a flor de piel, necesitan muchísimo cariño, hija. Entonces, ¿qué pasa? Que si no abres la boca, pues tú ya te las ingenias para que te entienda con los ojos. Tengo que darle gracias a Dios porque hay enfermos que están peor que mi marido, porque él, mira, duerme toda la noche, por la mañana tengo que decir que vienen 2 chicas, 2 auxiliares, y luego a la tarde viene una de ellas y a la noche para acostarlo. A mediodía se van turnando mis hijos, claro, porque yo ya también tengo mis años y no tengo la fuerza de cuando tenía 50, ¿sabes, hija? Entonces, muy agradecida, ¿verdad, hija?, a los servicios sociales, a las auxiliares, porque son unos cielos, se implican mucho, son muy trabajadoras, muy profesionales y eso ayuda muchísimo, hija. Porque claro, como es lógico, nuestros hijos pues tienen sus vidas, sus trabajos, sus horarios y súper agradecida. Y él, pues bueno, yo, mira, no habla, pero una noche que lo tuve que bañar y tal, y ya le puse su colonia y todo para acostarlo, le digo, qué guapo estás y cuánto te quiero. Y sin hablar me dice, tú a mí, yo a ti. Ay. Eso te rompe y te gratifica, hija mía. Así que esa es mi lucha diaria. Si está el tiempo un poco bueno y tal, con uno de mis hijos le damos un paseíto en la silla de ruedas y si no, pues en casa. Si tiene alguna cosilla, tiene un pequeño orzuelo, un poquillo de catarro, pues ya viene el médico y tal. Y la verdad, muy agradecida a todo porque tengo mucha ayuda. Y yo, gracias a Dios, tengo mucha fuerza y muchísima paciencia. Además que no me cabe duda que la tienes que tener porque a mí personalmente ya me has emocionado. Sí, hija. Evidentemente lo cuentas de una manera, la verdad, que con mucha fuerza, con muchas ganas, Sí. Es mucho tiempo ya el que llevas, supongo que a lo mejor también es por eso, por lo que ya tienes esta fuerza, Sí. pero tiene que ser difícil cuando te cambia la vida, supongo, de un día casi para otro, cuando empiezas a tener que hacerte la idea de que Pues sí, a partir de ahora vas a empezar a vivir con un enfermo de Alzheimer y que nada va a volver a ser igual. Pues sí, la verdad es que mira, ahora claro, soy una cuidadora a las 24 horas, lógicamente. Cuando vienen tengo que ir a la compra un día a la semana, o una de mis nietas, que tengo 8 nietos y tal, o uno de mis hijos, pero claro, no siempre vas deprisa, por ahí. Bueno, sé que lo dejo en buenísimas manos, pero es verdad, ya está una tan imbuida en esto y tan comprometida que no he hecho para nada de falta el salir y el entrar. Ya tienes una vida que te amoldas totalmente, hija mía. Y para mí verlo ahí, que te eche alguna vez una sonrisa, ya estoy más que compensada. ¿Y el resto de la familia cómo lo lleva? Porque tú estás con él, como Sí. prácticamente dices, como las 24 horas del día, Sí. pero por ejemplo que el abuelo no hable o que Sí. papá no hable en caso de hijos. Pues y nada, demás. si él no habla, ellos le hablan. Ahora ya no, pero llegaban mis nietas, les cogía la mano, se la besaba, pues te hacía ilusión. Eso ya ha dejado de hacerlo, claro, la enfermedad va avanzando, hija. Y mis hijos, tengo 2 chicos y 2 chicas, pues muy volcados, gracias a Dios, porque los fines de semana no hay servicio a domicilio y ellos se lo tienen todos los lunes, pone los domingos su cuadrante como si estuvieran empleados y uno viene 2 veces al día y el otro otras 2 veces y el domingo igual. ¿Qué es festivo ahora como el lunes? Pues igual. No hay otra, hija, no queda otra. Son buenos hijos, creo que le hemos dado valores y ellos pues te responden muchísimo. ¿No están faltando entonces atenciones en casa ninguna? Para nada, para mucho cariño, le besa, sí, es así siempre muy cariñoso y la verdad es que eso gratifica, hija.
¿Cómo notasteis esos primeros síntomas? Lo hablábamos antes en la entrevista con Pilar, que siempre del despiste al que te lo diagnostiquen tiene que saltar una pequeña alarma en la cabeza de decir, bueno, aquí pasa algo que empieza a no ser lo habitual. ¿En qué momento, Aurora, vosotros os dais cuenta? Porque me imagino que tu marido en ese momento se estaría dando cuenta también de que pasaba algo. Enseguida lo percibe, Karen, porque mira, los olvidos, la inseguridad, le costaba incluso hablar, vocalizar, le costaba. Tuvo unos meses antes un proceso de lumbares y ciática, estuvo en cama y tomó una medicación que le dificultaba hablar, ya se la quitamos y tal. Y ya empezó así la cosa, ¿sabes, hija? Luego ya, pues ya te digo, muchos olvidos. Y él daba clases de guitarra clásica y ya el pobre decía, es que tengo ya los dedos malos, porque ya veía, un día me dio una pena inmensa, porque en una carpeta donde tenía las partituras estaba buscando la guitarra y te derrumba. Pero bueno, así se empieza, con los olvidos, el no poder expresarse, la inseguridad que se le nota, y así fue todo, hija. Bueno, afortunadamente, como decimos, no le faltan mimos, no le faltan cuidados, y no sé si a ti te faltan esos cuidados, porque también hablábamos con Pilar Serrano, que de las acciones estamos contigo, que otra de las importancias más importantes es que el cuidador no le falte tampoco de nada y que esté también en buen ánimo, porque al final tú también se lo transmites a él, pero también tu salud física, mental, tu ánimo, evidentemente es muy importante. ¿Tú cómo te encuentras en ese sentido? Yo, mira, a veces me siento agotada, cansada, no sé si también por el confinamiento que ha influido mucho en todo eso, pero es que lo llevo, gracias a Dios, divinamente, de verdad que sí, hija, con fuerza, con alegría, y ni lloro ni nada ya. ¿Y qué haces para ello? Porque mucha gente que nos esté viendo dirán, ¿cómo tiene esa mujer esa fuerza cuando yo lo llevo peor? Pues mira, porque mi vida es él. Yo ya, es verdad, he sido una persona activa, he tenido actividades y cosas, pero tienes que tomar una decisión. Y entonces, ¿cuál fue la mía? Pues volcarme en él. Y ya está. No sé, yo tengo mucha fuerza, soy muy positiva. Le canto y le bailo y todo, ¿sabes? Oye, es lo suyo, ¿eh? Sí, a veces por la noche, a veces le dan como espasmos, ¿sabes? Y se pone muy rígido. Digo, a ver si va a tener también, vida mía, ¿cómo se llama lo de la rigidez? La enfermedad de esta hija. No es el nombre, sea a lo que te refieres, pero es cierto que no es el nombre. Pues... bueno, digo, a ver si también vamos a tener dos cosas. Y él me mira, me lo tomo todo con bastante optimismo. Humor, sí. Es que no hay otra. Alguna noche si está nerviosillo, le bajo la barandilla de la cama, le doy 4 arrumacos, le canto incluso una nana. Y ya cuando lo relajo, pues ya me acuesto. Ya te relajas tú también y a dormir. Sí, dormimos las dos camitas juntas, la suya articulada y eso. Y bien, hija, ha sido él un hombre deportista, muy vitalista, y mucha gente dice, ay, ¿cómo lo veo? ¿Cómo tal? Digo, bueno, pues son etapas de la vida, hija mía, hay que afrontar las cosas. Y como yo siempre, esa frase que digo, hay que vivir con lo que tenemos, hija. No te puedes hundir, tú tampoco, porque si me hundo yo, lo hundo a él, hundo a mi familia. Y eso no te lo puedes permitir. Yo siempre dando ánimo. Es lo que... Así me parieron, hija mía. Qué fortaleza, de verdad. A mí me estás dejando helada completamente. Es que no hay otra, hija. No, son dos opciones. O venirte abajo o resurgir. Y hay que hacerlo. Sin duda resurges y con más fuerza que nunca. Sí, sí, la verdad es que sí, hija. En tu caso habrá muchísimas personas. Me gustaría hacerte 2 preguntas. Por un lado, bueno, la primera... Sí. Por ejemplo, habrá gente que no tenga esa fortaleza como tú para llevarlo a cabo y piense pues, en un centro especializado, en una residencia, para que los cuidados lo lleven profesionales en lugar del propio, la propia familia, por decirlo de alguna manera. ¿Te has planteado en algún momento esa opción? Y si lo has hecho, ¿por qué sí o por qué no la has cogido? Nunca. Mira, cuando ya llevaba 3 o 4 meses en casa, ahora con el confinamiento, ya tomé la decisión. Yo ya estaba pensando de traérmelo a casa, porque realmente ya la residencia ya no tiene terapia, porque no hay, por la situación que él está. Entonces ya llamé yo a Alfonso, a la directora, que estoy súper contenta de la residencia, lo han tratado de maravilla y tal, y ya se lo dije, y dice, vaya Aurori, o sea que sé que voy a estar yo pues más encerrada, porque es lógico. Digo, no pasa nada, yo quiero cuidarle hasta el último día de su vida,
que Dios me siga dando esta fuerza, y aunque tengo mis achaques, mi dolorcillo por la edad, pero tengo salud, ¿sabes? Y tengo fuerza. Y nunca lo he pensado de llevarlo ya para internarlo allí. No, nunca, nunca, hija mía. ¿Has tenido claro que en casa es donde mejor estaba? Sí. Luego, pues claro, van surgiendo cosas, hija, pero hay que ir saliendo, y esta enfermedad, el cuidador o la cuidadora tiene que ir por delante. Ves unas necesidades, venga, a solucionarlas y a solucionarlo. Y ya está, digo, mi casa parece una mini ortopedia, que si la grúa, que si la silla de la ducha, pero bueno, yo estoy viviendo ahora no en el domicilio que he vivido 30 y tantos años, porque claro, no había ascensor, y no, un día nos íbamos a caer los dos por la escalera. Rápidamente me mudé a una casa que no tiene barrera arquitectónica ninguna, encantada de la vida, más pequeña, pero para nuestras necesidades está más que cubierta. Modifiqué el baño, en fin, pues todo. Es verdad, yo digo, esta enfermedad tienes que ir siempre avanzando y solucionando cosas. No te puedes estar ahí ni pendiente. A mí yo lo gestiono, todo lo que puedo lo gestiono yo, así que es lo que hay. Pues además me encanta que lo cuentes así de bien, porque es lo que queríamos, que nos contases en primera persona también tu experiencia. Y para terminar, sí me gustaría que, como decimos, hay mucha gente que nos está viendo en casa, que posiblemente haya gente que esté en tu misma situación, con más, menos ánimo, gente que en un futuro se nos pueda presentar, no lo sabemos, el bien ser paciente o el bien tener a un familiar al que tengamos que cuidar. ¿Qué consejos le darías tú a esas personas de cómo afrontar y cómo hacer más llevadero toda esta situación, e incluso a quién acudir o cómo hacerlo? Sí. Mira, siempre hay gente en la que apoyarte, hija. Yo lo primero que hay que hacer, como dije al principio, es asimilar lo que te viene y ahí ya ponerte en marcha. Estar operativa siempre, informarte, porque claro, esta enfermedad la conocemos a nivel general y tal, pero ya cuando te toca, pues ya tienes que estar un poquito informada. Ya fui aquí a los servicios sociales, me dieron un libro donde había unas pautas y pues también había situaciones, cómo resolverlas. La información, la formación y el ánimo, creo que son los tres ejes principales, de verdad. Yo así lo veo, hija. Pues con esos tres ejes que nos das, los dejamos apuntado a fuego en nuestras cabezas, lo dejamos apuntado en nuestro programa, y te damos, por supuesto, las gracias de que nos hayas acompañado, de que nos hayas contado tu experiencia. Y te diría que te damos todo el ánimo, pero es que yo creo que ni te hace falta porque lo tienes todo, pero estamos contigo, igual que la asociación, y te deseamos, por supuesto, muchísima salud a ti y a tu marido para que sigáis así con ese ánimo, porque desde luego pues yo creo que sois todo un ejemplo de cómo sobrellevar esta situación. No queda otra, muy agradecida a vosotras, y eso me gusta, pues que salga esto al aire, porque hay mucha gente a lo mejor que lo necesita, y no hay más que eso, ponerte las pilas y mucho cariño y mucha paciencia. Y nada más. Y mil gracias, muy agradecida, hija. Gracias a ti, Aurora. Nosotros continuamos con más invitados en el programa. Nos vamos a ir, eso sí, de manera virtual ya con los siguientes invitados, como decíamos, ahora ya con profesionales de la sanidad que nos van a hablar de lo que es la parte más técnica, por decirlo de alguna manera, con un neurólogo, con un enfermero que vamos a tener enseguida en el programa, como decimos, de manera virtual. Así que seguimos, estamos contigo, es la asociación que nos une hoy en este programa, ese día especial del Alzheimer, que se conmemora el día 21, el Día Mundial, y nosotros día especial en este Reencontrados, con el que nos marchamos ahora, como decimos, de manera virtual. Bueno, pues tal y como les hemos comentado, nos trasladábamos de ese espacio que teníamos en la plaza donde hemos estado con Estamos Contigo, y nos venimos hasta el mundo virtual, porque al otro lado de la pantalla tenemos a un neurólogo, concretamente a Javier Domínguez. Si ya hemos hablado de la parte más humana, con ese familiar que nos explicaba y nos contaba su historia de cómo es cuidar a una persona enferma de Alzheimer, y también la asociación Estamos Contigo nos daba las primeras pautas, nos vamos a meter ya en la parte más técnica. Para ello, que mejor que, como siempre, los especialistas, que para eso están. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, Carmen, un placer. Bueno, pues como hemos comentado ya en el programa, el Alzheimer es una enfermedad que tiene muchas cosas, muchos matices. Queremos entrar ya en detalles de lo que verdaderamente supone el Alzheimer, una enfermedad neurológica. Tú, en este caso, como neurólogo, bueno, pues tienes muchísimo que aportar. Por comenzar por algún sitio, y como ya hemos comentado también con la asociación Estamos Contigo, uno de los temas que seguramente una persona, una familia se pueda plantear de primeras, y una de las preocupaciones más grandes,
es distinguir cuándo verdaderamente se padece Alzheimer y cuándo nos debemos de preocupar de que los despistes dejan de ser simples despistes y comienzan a ser un problema. Cuéntanos un poco acerca de esa alerta que tenemos que tener en la cabeza para empezar a detectar nosotros mismos, autoexaminarnos y saber ante qué estamos enfrentándonos. Claro, bien, la verdad es que es un tema bastante complejo desde el punto de vista incluso para los propios neurólogos, porque clínicamente todo puede aparentar al principio unos síntomas de la edad, el típico paciente que pues no le hace mucho caso, ya tiene muchos años, pero es verdad que el Alzheimer no deja de ser solo un problema de memoria al uso, una clínica mucho más complicada que se va solapando con el tiempo. Es algo, normalmente pasan meses, incluso varios años, en los que, sobre todo los síntomas de alarma, fundamentalmente está el tema de la memoria, que es donde más se puede confundir inicialmente, pero después hay problemas de lenguaje, el paciente no encuentra bien la palabra o va utilizando cada vez un vocabulario más escaso, se puede desorientar, se puede confundir incluso en propio domicilio, de querer ir a un sitio y no saber ir al cuarto de baño, confundir nombres de familiares, puede tener conductas alteradas, como si estuviera más deprimido, más apático, o más irritable, o más nervioso. Es decir, la sospecha de enfermedad de Alzheimer es una sospecha clínica. A día de hoy todavía es una sospecha que muchas veces tienes que pasar por atención primaria, por especialistas, porque no deja de ser completar un puzzle complejo, ¿no? Entonces, clínicamente, las primeras fases es muy difícil de valorar. Y es verdad que en las primeras fases, cuando antes diagnosticas o tienes la sospecha de Alzheimer, es el mejor momento para poder trabajar con ese tipo de personas. ¿Qué es lo que ocurre exactamente, por decirlo de alguna manera, en la cabeza de un paciente de Alzheimer? ¿Qué es lo que médicamente se diagnostica y qué es lo que evidentemente hay que empezar a frenar o tratar en estos casos? Pues mira, la enfermedad de Alzheimer, la fisiopatología como tal, es decir, el origen de por qué empieza la enfermedad, sigue siendo desconocido. Lo que sí que es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta a muchas zonas del cerebro. El cerebro, digamos que es como yo lo suelo explicar como un mapa donde hay diferentes partes que controlan, diferentes estructuras que controlan varios síntomas y se van afectando por momentos. Es decir, la mayor afectación suele ser del lenguaje, pero desde el punto de vista de cada persona es diferente. La mayor afectación es de la memoria, perdón, pero sí que evolucionan por diferentes fases. Entonces, como la cabeza o el cerebro, mejor dicho, de una persona con Alzheimer no deja de ser una atrofia o una degeneración mucho más rápida de lo que debería. Entonces, el cerebro falla de muchas formas diferentes y cada persona le falla de una forma muy individual. Entonces, la sospecha en realidad tiene que ser más desde el punto de vista de ir sumando problemas que te van provocando también cierta alteración funcional, cosas que tú estás dejando de hacer que normalmente hacías con relativa facilidad en cuestión de pocos meses o un año o dos como mucho. Entonces, esa cabeza se va degenerando a cada persona de manera diferente. Aunque tenga un patrón más o menos, pues como digo, que la parte más frecuente es la memoria, el lenguaje, pero después cada persona va diferente. Como hay una degeneración, los tratamientos que hay, no hay tratamientos que curen esta enfermedad, por desgracia, porque no se conoce bien todavía cómo funciona. Entonces, los tratamientos que a día de hoy hay intentan frenar esa progresión. Son tratamientos que enlentecen la velocidad de la enfermedad, pero no la curan. Y entonces, hay una parte muy importante que es la parte farmacológica, desde el punto de vista de poner una medicación, siempre intentando que sea lo más pronto posible, de forma más incipiente, pero hay una parte muy importante que no se nos puede olvidar, que es la parte no farmacológica. Es decir, independientemente de que tengas el diagnóstico o no, o que hay una sospecha por parte de los profesionales sanitarios, si tu familiar
tú piensas o sospechas que está deteriorándose, que tiene más problemas de los que debería tener o demasiado rápido, sí que hay una parte de tratamientos no farmacológicos que es muy sencillo, que es el tema de la actividad física, de que salgan más, de que tengan más movilidad, de que tengan más estimulación cognitiva, que no es esa palabra tan técnica, no es más que estén entretenidos. No. Yo no le pido otra cosa a mis pacientes, que estén entretenidos con libros, teniendo más contacto social, que salgan a dar paseos con sus amigos, que vayan a la gimnasia de mantenimiento. Tengas una sospecha de que pueda ser la demencia, ese tipo de medidas ayudan muchísimo a frenar ya no solo una enfermedad de Alzheimer, sino una progresión de un envejecimiento cerebral de la edad. Entonces, independientemente de que tengas un diagnóstico o no, esa parte es básica, antes incluso que esperar empezar un tratamiento, ¿no? Además, básico ya por salud en general, ya no solo en este caso por prevención del Alzheimer, sino para casi cualquier persona como hábito de vida. Claro está. ¿Hay algún tipo de perfil al que le afecte más la enfermedad del Alzheimer? Es decir, lo típico de, bueno, sabemos que es una enfermedad que evidentemente a pacientes a partir de cierta edad es cuando más se acentúa, pero no sé si hay un perfil determinado de paciente o de persona a la que más le afecte por hábitos de vida anteriores o por genética. Hombre, sí que se comenta la edad que siempre se pone como límite a partir de ahí, que empieza a haber más riesgos, o los 65 años, que a día de hoy 65 años no es lo mismo que hace 30 años. Evidentemente, llegamos en mejores condiciones de salud, en parte porque la medicina ha cambiado también, pero bueno, hay una parte muy importante, que es que incluso la Sociedad Española de Neurología sacó una nota de prensa hace poco, que hay menos del 1% de los pacientes con Alzheimer que están genéticamente predispuestos, es decir, que y suelen ser pacientes muy jóvenes, incluso menos de 60 años, y esa idea que se tiene del Alzheimer en relación con la genética es una voz popular que no tiene un sustrato médico al uso, es decir, la madre, la abuela que han tenido Alzheimer, tú no tienes por qué tener un Alzheimer. Tú puedes tener cierta predisposición genética, bien, pero hay una parte muy importante que es la parte ambiental, es decir, donde tú tienes un sustrato de una familia con varios casos de Alzheimer, no significa eso que tú lo vayas a tener, pero sí que hay una parte que tú puedes controlar, la parte ambiental, que además la Sociedad Española de Neurología, si quien se quiera meter, que tiene la página web abierta, pone incluso hasta 9 puntos de estilos de vida modificables para disminuir el riesgo de una enfermedad de Alzheimer. Como pueden ser el mal control de la diabetes, el mal control de la tensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, la propia hipoacusia, que es algo que nuestros mayores tienen mucha hipoacusia, no le damos mucha importancia muchas veces. Bueno, pues la hipoacusia te provoca un aislamiento social, te provoca que tengas menos información del entorno y te provoca que tu cerebro funcione menos porque recibe menos información. Y después está, por ejemplo, una parte muy importante que se comenta mucho, que es la depresión, que puede ser un factor predisponente del Alzheimer, pero no tanto por la depresión en sí, sino porque te provoca más aislamiento social, te provoca menos actividad cognitiva, es decir, haces menos cosas, te provoca menos actividad física, entonces vas sumando factores que, si tienes cierto componente genético por familia, más los factores ambientales pueden influir en que puedas empezar con un Alzheimer que la propia carga familiar que puedas tener. Por tanto, podemos sacar así como conclusión que para la prevención, yo creo que la clave está en estar activos. Por supuesto, a estar activos y tener un control de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Qué significa eso? Que antes al Alzheimer se le daba como una enfermedad que a quien le tocaba y no había vuelta atrás. Estos últimos años sí que cada vez cobran más peso los factores de riesgo cardiovasculares, que se tienen muchas veces y cada vez aparecen antes, desde los 30, desde los 40 años, ya hay muchos pacientes diabéticos, hipertensos,
que todo eso a lo largo de tu vida te puede pasar factura a nivel cognitivo. Es decir, estamos hablando del Alzheimer, pero después hay otro tipo de demencias y que muchas de ellas también se relacionan con factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, es verdad que es una parte que cada vez se incide más porque es la parte de la que claramente, independientemente de no se conoce bien la etiología, pero sí se conocen muchos mecanismos que activan la enfermedad. Y muchos mecanismos van por la parte de estrés oxidativo, de inflamación, que controlan, que son provocadas perdón, por factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, a día de hoy hay que concienciar mucho a la población de que tener un buen control de factores de riesgo disminuye el riesgo en el futuro de enfermedad de Alzheimer. Y eso está, cada vez hay más estudios que lo apoyan. Bueno, pues esa es la parte preventiva, pero si por cualquier circunstancia nos viéramos afectados por la enfermedad o tenemos algún familiar que estuviera afectado, ¿qué podemos hacer? No sé si incluso es posible recuperar algún tipo de facultades si empezamos a seguir unas pautas, evidentemente las médicas, pero también cosas que podamos hacer en el día a día, como bien decías, pues, y ya hemos señalado, pues ese mantenerse activo. No sé si es posible que haga que recuperemos o lo que se pierde se ha perdido. Lo que se pierde se ha perdido desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista de neuronas. Lo que se pierde, lo que se atrofia, se pierde. Pero el cerebro siempre es plástico, es decir, el cerebro, aunque tenga 75, 85 años, siempre es modificable. Aunque tú vayas perdiendo facultades, vayas perdiendo funciones cognitivas, si estás activo, como bien dices, pues sí que después hay centros más concretos donde puedes hacer una estimulación cognitiva más activa, más intensiva, pero sí que en tu día a día el problema no es perder, el problema es no poder mantenerse. Es decir, hay cosas que se pierden, por ejemplo, tú puedes ir olvidándote de qué día es, de si es lunes, si es miércoles de la semana, pero siempre puedes tener a mano un calendario. Y es más fácil preguntarlo y que te lo digan a ir a mirarlo. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, cuando ya hablamos de un estadio moderado, donde realmente vas perdiendo facultades con más facilidad o mayor facultades, es muy importante y se puede mantener. Recuperar es complicado, pero sí mantener lo que se tiene. ¿Cómo se puede mantener? No dejando de hacerlo. Yo abogo mucho siempre a los familiares que el paciente con Alzheimer lo que pierde, lo pierde, pero si no le dejas hacer nada, si le das todo hecho, al final el paciente pierde a mayor velocidad. Entonces, es muy importante, sobre todo si es la parte más de memoria, que el paciente se acostumbre a apuntarse cosas, a tener esa responsabilidad de intentar ir a los recados, intentar estar pendiente de las citas, porque si se le olvida vas a tener, no siempre, pero vas a tener un cuidador, un familiar que esté pendiente de ti a la hora de estar vigilado o estar cuidado, pero no perder toda función, no dejarte como si ya no sirvieras para nada. Eso es lo peor que se le puede hacer a un paciente de este tipo, porque pierde el doble. En el caso del entorno, entiendo que también será muy importante para asegurarle una calidad de vida al paciente, pues que sea, pues eso, con buena calidad de vida la que pueda estar sobrellevando esta situación. ¿Qué puede hacer el entorno del paciente? Porque entiendo que al principio pues, los pacientes que pasen por consulta y de repente se les diagnostica Alzheimer todavía son conscientes de lo que les está pasando. En el caso de que sea progresivo la degeneración, bueno, pues irán perdiendo un poco la noción, pero el entorno suele ser 100% consciente de todo lo que está pasando, que también es un duro golpe también para su salud. ¿Cómo tienen que comportarse en estos casos? Es complicado desde el punto de vista de que cada persona es un mundo y después tiene sus circunstancias sociofamiliares, ¿no? Entonces, yo en la consulta nos encontramos de todo. Personas que sufren Alzheimer, que son relativamente conscientes de la enfermedad o que asumen que tiene una enfermedad que puede ser progresiva y los familiares no lo entienden. Entonces, lo primero que hay que hablar con el entorno es explicarle lo que pasa, que entiendan que es una enfermedad que en unas personas va más rápida, en unas personas va más lenta, pero que es progresivo degenerativo, que se puede enlentecer todo lo posible, pero que tienen que comprender la enfermedad.
comprender la enfermedad no significa que cuando están diagnosticados ya estemos sentenciando al paciente. Comprender la enfermedad significa que es una enfermedad que hay que tener un acompañamiento teniendo mucha paciencia, porque claro, la persona le va a costar hacer más las cosas, pero tiene que intentar hacerlas. La persona puede cambiar la conducta, puede estar más irritable, incluso hasta un poco agresivo en un momento dado, o venirse abajo y estar muy deprimido. Entonces, la parte más importante, sobre todo al principio, de la familia es comprender que hay que armarse de mucha paciencia, hay que ir acompañando a la persona y sobre todo una cosa importante también, anticiparse a problemas, es decir, si esa persona tiene problemas de movilidad y sabes que cada vez va a perder más movilidad, intentar adelantarse, empezar a acompañarla en la calle, plantear incluso ir a un fisioterapia, tener más actividad física, pero sobre todo, el entorno tiene que entender que es una enfermedad que absorbe no solo al paciente, sino a los familiares y a los cuidadores. Ya no son solo recursos económicos o de recursos de hospital, de centro de salud, sino son unos recursos mentales que pierdes en el día a día. Entonces, esa primera parte es básica. Estar asesorados ya no solo por atención primaria y especialistas, sino por servicios sociales es básico para ir intentando adelantarse a los problemas que pueden ir surgiendo. Conforme vayan surgiendo según el paciente, tener ya ciertas herramientas a las que agarrarse. Pacientes pueden ir a centro de día, pacientes pueden tener servicios de comida a domicilio, servicios de ayuda a domicilio. Entonces, todo eso, la burocracia lleva mucho tiempo. El papeleo y la ley de dependencia, todo lleva mucho tiempo, pero hay que intentar adelantarse. Son cosas básicas que dentro del shock inicial, que puede ser que el familiar tiene una enfermedad de Alzheimer, ya tienes que ir preparándote, sobre todo mentalmente y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de servicios sociales, y te cambia, la vida te cambia por completo, porque el cuidado va a ser muy diferente y van a ir surgiendo problemas que tú tienes que intentar anticiparte. Siempre hay conflictos familiares, cada familia es un mundo en ese sentido, pero sobre todo anticiparse a los problemas que puedan venir, o al menos estar mentalizados de que pueden venir problemas para que cuando lleguen poder agarrarlos, poder subsanarlos o que sean los menos limitantes posibles para todos. En este caso, muchas veces el apoyo en profesionales, no solo como tú, sino también complementarios, entiendo que es imprescindible. Muchas familias, seguramente, una de las cosas primeras que se planteen es, bueno, ¿lo cuido yo en casa o estará mejor si lo interno en un centro de día? En este caso, tú como experto en la materia, ¿qué recomendarías? ¿A qué tipo de profesionales se recomienda visitar en primera instancia o dependiendo cómo vayan evolucionando las fases? Porque a veces creemos que si está en casa va a estar mejor porque está con el entorno familiar que reconoce su casa, su habitación, y a lo mejor nos estamos equivocando porque en un centro de día pues tienen otras terapias o los tienen más activos que si realmente está en casa pero no le hacemos caso. En estos casos, aunque es muy complicado y como decimos, cada situación es un mundo, tú como experto, ¿qué recomendarías? Bueno, pero es importante lo que comentas del centro de día, porque yo me encuentro con muchas personas que tienen un concepto del centro de día muy confundido. Se piensan que el centro de día son para personas muy mayores o que están muy deterioradas para que les den de comer y les cambien los pañales, pero el centro de día ha cambiado tanto que yo siempre abogo en la consulta, independientemente del grado en el que esté. Hombre, evidentemente cuando es un grado avanzado ya los cuidados son otros, ¿no? Pero cuando las primeras consultas o un paciente que se está manteniendo relativamente estable, el centro de día te ayuda para tener una estimulación cognitiva. Suelen hacer actividad física, tienen una estimulación social con diferentes personas que son de tu edad y normalmente son de tu mismo pueblo o los has conocido porque son amigos, es el padre de una que conoces, tal. Entonces, creas un ambiente de trabajo que suele ser un trabajo muy ameno, que la persona que está en el centro de día no es
no es del todo consciente el beneficio que le está aportando eso. Y yo abogo mucho por los centros de día. Entiendo que la situación es la que es, que no hay plazas para todos, que tienen que pasar una ley de dependencia, pero el centro de día es una opción que yo abogo mucho por ella porque va a tener un apoyo el paciente mucho más amplio que estando solo en casa. Eso no significa que todos los pacientes tengan que ir al centro de día porque no hay sitio para todos, pero los pacientes que no puedan optar a un centro de día, que puedan ir a centros privados para hacer estimulación cognitiva, que vaya alguien a casa a ayudarle con la estimulación cognitiva, pero es que esa parte es básica. Entonces, los centros de día no es dejo a mi familiar allí porque a mí me viene bien, porque tal, sino que es, siempre yo lo explico como un complemento a domicilio. Como en casa de uno no se está en ningún lado, también si tienes un apoyo familiar. Pero el centro de día o algún centro de estimulación cognitiva al paciente hace que la medicación funcione mejor también, es muchas veces también una descarga para el familiar, es una buena, es una terapia no farmacológica del Alzheimer, y tiene unos horarios, es decir, que el paciente no se queda ingresado, no se queda, bueno, hay casos excepcionales que incluso se pueden quedar la mayor parte del día, pero van y vienen a casa, no es una residencia. Y es verdad que la población en general tiene un concepto de centro de día muy confundida. Entonces, el centro en casa, si tiene un buen apoyo familiar, es donde mejor va a estar, sin lugar a dudas. Pero el centro de día o algún centro de estimulación cognitiva es un gran complemento. Otra cosa es hablar de los estados ya más avanzados que tienen problemas para tragar, están encamados, tienen un problema conductual con mucha agitación, agresividad. Suelen ser estadios mucho más avanzados donde suele haber una claudicación familiar porque necesitan unos cuidados más profesionales o necesitan un cambio de medicación constante para que el paciente no esté agitado, no esté agresivo, pueda descansar. Entonces, ese tipo de pacientes ya hablamos de otro tipo de cuidados, unos cuidados que muchas veces tiene que ser en una residencia asistida porque tiene unos cuidados de enfermería, un personal sanitario que a veces ya las familias en domicilio no le pueden dar esa ayuda. Entonces, digamos que hay como dos partes diferenciadas claras. Los pacientes que son activos, que funcionalmente están bien, pues siempre la estimulación cognitiva, y más si es en un centro de día que es más completo todavía, les va a venir fenomenal como complemento a domicilio. Pero claro, después hay otros pacientes que también pasa, que son los que están muy avanzados, que la familia está sobrecargada, que al final el paciente se puede deshidratar, se puede desnutrir, le salen escaras, y es una situación en la que necesita unos cuidados profesionales que muchas familias son expertas y lo habéis conocido, expertas se hacen expertos cuidadores y no necesitan todo el apoyo del mundo, pero no necesitan, su familia puede estar en domicilio, pero es verdad que hay pacientes que en domicilio a veces estás provocando incluso ya llega un punto en que no eres, sí. Claro, ya hay un punto en el que no eres capaz de darle esa ayuda que a lo mejor necesita de unos cuidados más complejos, ¿no? Pero bueno, muchos familiares, por desgracia, o muchos cuidadores se convierten en profesionales a marchas forzadas y aprendiendo de un sitio o de otro como buenamente pueden. Es verdad que ahí ser un experto cuidador es un camino de espinas que muchas veces tienes que pasar, aprenderlo a base de palos. Así es, por desgracia tiene que ser de ese modo, pero bueno, acaban jugando un papel muy importante que sobre todo al final beneficia al paciente. ¿Apoyados por qué tipo de profesionales podían estar en el caso más leves? Por ejemplo, un fisioterapeuta, un logopeda, cuando no es posible, como decíamos, por ejemplo, estar en un centro de día por participación además. ¿Qué profesionales, qué listado, por decirlo de alguna manera, beneficiaría a un paciente de Alzheimer en los casos, como digo, en los que no son ya tan graves, sino en los que lo que buscamos es ralentizar ese proceso? Bien lo has dicho tú. Un fisioterapia para la parte motora suele
suele ser aconsejable, depende de cada paciente, depende de, claro, de las circunstancias que tenga, si tiene mucha artrosis, si tiene muchos problemas de movilidad, lógicamente. La parte del logopeda es importante porque el logopeda nos pensamos que es solo para el lenguaje, pero el logopeda está dotado de mucho material de estimulación cognitiva que puede beneficiar. Incluso en un momento dado, la parte de psicología clínica también es muy importante. La unidad de psicología, que incluso los propios servicios en el propio servicio de bienestar social hay psicología no solo para el paciente, sino para familiares. Esa parte también sería muy importante. Terminando la parte más genérica, un poco casi reflexiva, porque ya lo que te quiero preguntar para finalizar no es exactamente lo del cuidado del paciente, sino un poco a vista de futuro, porque no sé si hay una evolución de que cada vez haya más o menos pacientes. Ahora nos cuentas de Alzheimer, si sea una nueva pandemia, por decirlo de alguna manera, aunque hoy en día decir esa palabra es casi peligrosa, pero bueno, sí que es verdad que es una enfermedad que no sé si gracias o a consecuencia de tanto aparato tecnológico, tanta sobrecarga laboral, estrés y demás, vayamos a ser en el futuro pues todos propensos a este tipo de enfermedades o enfermedades neurales y neurológicas que nos vayan afectando, o precisamente por toda la actividad que tenemos conseguimos todo lo contrario y es que llegamos en mejor estado. Bueno, en definitiva vivimos más. Entonces, es verdad que al vivir más tienes más riesgo de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, sí que estamos cada vez viviendo más, porque la edad media en España es como de 80 a 83 años, creo recordar. Entonces, simplemente por el hecho de vivir más, que estamos llegando en mejores condiciones que el siglo pasado, pues sí que estamos llegando en mejores condiciones en general. Pero ¿se conocen mejor las enfermedades degenerativas? Un poco mejor. No ha habido mucho avance, por desgracia, en ese sentido. Entonces, sí que por el envejecimiento de la población, los datos que se tienen son abrumadores, pero simplemente por el envejecimiento de la población, que a día de hoy es el factor de riesgo más importante para que estas enfermedades aumenten en la prevalencia y la incidencia. Entonces, solo por ese hecho sí que se habla y con peso de que va a haber más enfermedades. Entonces, claro, la clave no está en que haya más enfermedades, la clave está en que, un poco vuelta al principio, tú comentas el tema del estrés, el ritmo de vida que tenemos a día de hoy. Influye, evidentemente. No se puede hablar con tanto peso como los factores de riesgo cardiovasculares, pero sí que la parte de cómo llegas tú a lo largo de tu vida, a los años ya más de 60, 65 años, cómo llegas tú con ese control es importante. Entonces, sí va a haber más pacientes, eso es indudable, porque la población va a ser más anciana, pero también está en nuestra mano cómo vamos a llegar a esas edades, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte positiva y otra más negativa. Entonces, en nuestra mano también está de cada uno llegar en las mejores condiciones a esas edades, porque puede disminuir el riesgo. Pues tomamos nota de todo lo que nos has comentado. Esperemos que dentro de 20-25 años pues podamos volver a hablar del tema y decir, pues estábamos en lo cierto, hemos llegado muy bien y es porque nos hemos mantenido, entre otras cosas, activos y hemos sabido gestionarnos. Javier Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial con motivo del Alzheimer. Yo creo que nos has ayudado mucho también a aclarar muchas dudas y mucha gente seguramente desde casa te está agradeciendo tu aportación como experto en la materia. Ojalá cualquier ayuda, sobre todo a los pacientes y a los familiares, que es una enfermedad tan devastadora, cualquier apoyo es mínimo. Pues muchísimas gracias, lo dicho. Y ustedes no se muevan porque continuamos en este Reencontradas. Seguimos en el mundo virtual ahora con la visión de un enfermero. Hola, mi nombre es Gabriel Tejada y soy enfermero. Lo primero de todo, agradecer a la televisión de Manzanares que me haya permitido participar en este programa. El día 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Alzheimer. El Alzheimer es una patología
degenerativa y progresiva, y está íntimamente ligado con el paso de los años. La mayor parte de personas que encontramos afectadas con Alzheimer son personas que tienen entre 70 y 85 años, aunque también podemos encontrarnos pacientes mucho más jóvenes con esta patología. La característica por la que todo el mundo le suena el Alzheimer es la alteración de la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo o la memoria inmediata. A veces el paciente pues, no puede recordar con quién cenó anoche, pero como hemos dicho, es una enfermedad progresiva. Poco a poco se van afectando más núcleos cerebrales, más parte de la corteza cerebral, y esto al final tiene como consecuencia que se ven alterados casi todas las funciones mentales superiores. Se puede afectar el juicio, se puede afectar la movilidad, se puede afectar la capacidad para planificar, etc. Incluso en las fases muy avanzadas, los pacientes ya empiezan a tener dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria son las actividades que cada uno de nosotros hacemos con normalidad y que nos hacen que estemos totalmente integrados en el medio y que podamos ser independientes. Pero el enfermo de Alzheimer poco a poco va perdiendo esa capacidad de ser independiente y esa capacidad de cubrir las necesidades que tiene. Dentro de las actividades básicas de la vida diaria encontramos alimentarse, vestirse, alegrarse, ir al retrete, ducharse o asearse, acicalarse, etc. Cuando desde el punto de vista de enfermería tenemos que planificar una serie de cuidados, tenemos que tener en cuenta tanto al paciente como a su familia. La mayoría del tiempo el paciente va a estar en su casa, no va a estar hospitalizado ni va a estar en una institución, sino va a estar en su domicilio. Y la mayor parte de los cuidados la van a dar los familiares que viven con él. El objetivo principal que tenemos que tener es buscar la mayor independencia del paciente el mayor tiempo posible. Es decir, conseguir que el paciente sea independiente el mayor tiempo posible. Para ello debemos contar con los familiares, en este caso con los cuidadores. Los cuidadores están dentro también de lo que sería la planificación de los cuidados. Tenemos que tener en cuenta quién son los cuidadores que se van a hacer cargo de esta persona y ver las necesidades que tienen. Puede ser que ellas necesiten también necesidad de formación o incluso, como veremos más adelante, también necesiten cuidados. Dentro de las actividades de la vida diaria que más necesitan la supervisión de los cuidadores, encontramos primero la higiene personal. La higiene personal tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un momento agradable. La higiene personal tiene muchos beneficios, tanto a nivel físico, como a nivel psicológico, como a nivel social. ¿Cómo se hace la higiene? Bueno, pues la higiene tenemos que distinguir entre lo que es la higiene diaria, que incluimos la boca, incluimos la dentadura, y luego también tenemos la higiene de aseo o baño. Normalmente, para aumentar la independencia de estos pacientes, ellos realizan el baño en una ducha, más que en una bañera, porque así los pacientes que tienen problemas de movilidad en una ducha son mucho más independientes que si lo realizan en la bañera. Debemos prestar ayuda, pero tenemos que intentar que el enfermo de Alzheimer haga todo lo posible. Importante es no tener prisa. Ellos llevarán su ritmo y lo tendrán que hacer a su ritmo. No podemos pretender que lo haga tan rápido como lo haríamos nosotros. Pero como hemos dicho al principio, el objetivo es que ellos sean independientes. Puede ser que tengamos que facilitarle una serie de ayudas para que se puedan asear. Estos se conocen como ayudas técnicas y existen muchos tipos de ayudas técnicas que pueden facilitar el lavado
o el aseo del enfermo. Otra necesidad que tenemos que tener en cuenta es la alimentación. Tenemos que tener en cuenta que ellos son pacientes que poco a poco van perdiendo la capacidad, ya no solo de comer, sino que van perdiendo la capacidad de elegir los alimentos, de ir a comprar los alimentos, de cocinar, de guisar. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que planificarlo para que el paciente, con nuestra ayuda y con la ayuda sobre todo de los familiares, sea lo más independiente posible dentro de su domicilio. A tener en cuenta que algunas veces los enfermos de Alzheimer tienden a la movilidad y puede que su gasto energético sea mucho mayor, con lo cual tenemos que tener en cuenta que quizás haya que darle otro tipo de alimentación. Una cosa muy importante es la hidratación. Hay que conseguir que beban entre 1,5 litros, 2 litros de agua al día. La cocina hay que revisarla, porque la cocina es uno de los lugares más peligrosos que hay en el domicilio. Entonces tenemos que valorar bien la capacidad que tiene la persona para poder guisar y para poder ser independiente, como hemos dicho, en la cocina. Bueno, otro factor que tenemos que buscar la autonomía es a la hora de vestirse y arreglarse. A veces el enfermo de Alzheimer va perdiendo la capacidad de elegir bien la ropa y elige ropa que a lo mejor no es cómoda. Tenemos que tener en cuenta que la ropa que utilicen los enfermos de Alzheimer sea fácil de poner y que sea ropa cómoda. Quizás los botones de las camisas y esto haya que cambiarlo y poner velcro. Los zapatos también se puede hacer con un velcro adhesivo y deberíamos hacer todos los cambios que sean posibles para que ellos mantengan el mayor grado de independencia durante el mayor tiempo. Luego está el uso del retrete y también está la deambulación. Tenemos que tener en cuenta que el domicilio donde viva el paciente tiene que ser un domicilio seguro para él, con lo cual deberemos intentar quitar todos los objetos que estorben o que estén por en medio y que puedan provocar algún tipo de accidente. Todos estos cuidados que estamos diciendo se tienen que hacer progresivamente y valorando individualmente la capacidad que tiene cada persona. Luego también tenemos que tener en cuenta una buena salud dental. Hay personas que le faltan piezas dentales, eso también influirá a la hora de la comida, y luego también hay que tener en cuenta si tiene dentadura postiza, pues todos los requisitos de cuidado que tienen. Como he dicho al principio, la persona o las personas que van a dar todos estos cuidados son sus propios familiares. A los propios familiares deberemos informarles de las estrategias que deben seguir para conseguir que el enfermo sea independiente. Otro aspecto muy importante dentro de la enfermedad de Alzheimer es que se conoce como una enfermedad social, porque no solamente afecta al individuo, sino que afecta y mucho a la familia y a los cuidadores. La dinámica familiar se puede decir que cambia completamente. Tenemos cuidadores que gran parte de su tiempo están cuidando a esta persona. Un pilar básico en el cuidado del enfermo de Alzheimer son los cuidadores. Y ese es uno de los grupos a los que nosotros también nos tenemos que dedicar. Aparte de cuidar al enfermo, también tenemos que cuidar del cuidador o de la persona que cuida al enfermo de Alzheimer. Tenemos que intentar que esa persona tenga una serie de motivaciones y una serie de requisitos para que esté saludable. Dentro de las maniobras que podemos hacer es insistir a los cuidadores que tienen que cuidarse su salud, que tienen que tener tiempo libre para ellos,
que tiene que aprender a delegar y que tiene que buscar, como hemos dicho, la mayor independencia del paciente. Y si en algún momento los cuidadores se ven desbordados, tienen que pedir ayuda. Ayuda a otros conocidos, a otros familiares, ayudas profesionales o ayuda a entidades sociales que le pueden facilitar el cuidado del enfermo. Por último, también deciros que dentro de la prevención del Alzheimer es importante que, aunque vayamos cumpliendo años, nos mantengamos activos. Activos tanto físicamente como mentalmente. Si se me permite, os doy un consejo. Leer. Leer es una buena estrategia para prevenir el Alzheimer. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti por participar en este especial de Reencontrados, en el que, bueno, una parte, como han podido disfrutar ustedes de casa, pues ha sido virtual a través de esas videollamadas con los especialistas, y de manera física con la asociación Estamos Contigo, que ha sido la precursora de este especial con motivo del Día Mundial del Alzheimer, y con esa familiar que nos contaba su historia en primera persona y a la que, por supuesto, le mandamos todo nuestro ánimo. Llegamos así al final de esta nueva edición del programa Reencontrados, pero bueno, como siempre les agradecemos también su compañía y esperamos que hayan disfrutado del programa. Volvemos la próxima semana. De momento les dejamos que sigan disfrutando con el resto de la programación.